Cuando hablamos del tema un evangelio diferente, el cual el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas en este libro, en esta carta, él mismo señala que no es que haya un evangelio diferente, pero algunas personas comenzaron a adulterar, a cambiar sistemáticamente y de manera muy sigilosa la verdadera esencia de lo que era el evangelio que vino a anunciar nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es este evangelio que vino a anunciar nuestro Señor Jesucristo? Podríamos decir que no podemos diferenciar entre lo falso y lo verdadero si no conocemos lo verdadero. Y es esa la realidad que muchas personas pueden estar viviendo en esta generación, donde el evangelio que han visto, el evangelio que han escuchado, es un evangelio que habla de muchas comodidades, de muchos derechos, habla de un gran bienestar, y eso pues obviamente motiva, habla del sembrar y del cosechar, un evangelio de siembra y cosecha, un evangelio de todo rosa, de todo bendición. Y ese evangelio es el que se ha pregonado a lo largo de varias generaciones en este finales del siglo pasado y comienzo de este siglo XXI en el cual nosotros estamos viviendo. Pero, ¿cuál era el verdadero evangelio o cuál es el evangelio que el Señor Jesucristo vino a anunciar y luego los apóstoles? La palabra de Dios enseña que el evangelio quiere decir buenas noticias, unas noticias que van a traer liberación, que van a traer restauración, que van a traer sanidad a la tierra. Y allí encontramos entonces que ese es el verdadero evangelio, un evangelio que va a confrontar al hombre, va a traer restauración. Pero si el evangelio no trae cambios, si el evangelio no trae restauración, si el evangelio no trae sanidad en la familia, en la persona, en la sociedad, entonces podríamos estar diciendo que ese no es el verdadero evangelio. Puede ser que eso que se predica esté en la palabra. Ese texto, ese mensaje puede ser tomado de la palabra, pero así como en la ciencia, en la medicina, existen lo que es la droga, el medicamento original y el medicamento genérico. Lo mismo en el mundo de la industria, de la tela, de la ropa, del calzado. Existen lo que son los originales y las copias. Gloria a Dios. Y una copia es una réplica de lo que es el original. Si usted se pone un reloj que es una copia, es igualito, da la hora y en todo se asemeja al original, pero el que sabe, los que saben de ese tipo de productos, van a darse cuenta que no cuesta lo mismo, no vale, no le va a costar al que lo tiene esa copia lo mismo que si fuera un original. Y así cualquier otra cosa, lo mismo en los medicamentos, un medicamento original cuesta mucho más que un genérico. Bueno, y así todo lo que es original y lo que es copia, va a haber una gran diferencia. Y eso es lo que pasa con el Evangelio. Mucha gente se conforma con una copia, con el Evangelio genérico. Y yo quisiera que usted en esta hora tuviera allí y se quedara un momento en esa frase, el Evangelio genérico. Ese Evangelio que parece el que está en la Biblia, parece el que predicó el Señor Jesucristo, parece el que predicaron los apóstoles, pero que a la hora de ir a probarlo, a ir a la esencia, nos vamos a dar cuenta que no cuesta lo mismo, que el valor que tiene ese evangelio genérico al evangelio original tiene una gran diferencia. Y por eso Pablo les escribe a esta iglesia y le dice, estoy maravillado. Pero eso es un sarcasmo, eso es una ironía. Le dice, yo estoy maravillado. Le dice, mire, aquí en el versículo 6 dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estas personas
no tardaron mucho en cambiar lo que era el evangelio original del evangelio genérico. Y ellos siguieron predicando el evangelio, pero ya era un evangelio muy diferente al que les había plantado el apóstol Pablo. Bueno, ¿qué diferencia esencial hay entre el evangelio original y el evangelio genérico? Bueno, el evangelio genérico, como ya lo hemos hablado, tiene como esencia hablar del bienestar, de la comodidad, de los derechos, de lo que es la comodidad de ese hombre, de esa persona que se acerca al Señor, del cambio de menos a más. Quiere decir que si usted estaba en condición de pobreza, ahora viene a ser rico. Si usted tenía muchos problemas, ahora todos sus problemas se le resuelven. Es un evangelio sin problemas, es un evangelio sin necesidades, sin sufrimiento. Ese es el evangelio genérico. Y usted dice, pero entonces, ¿yo para qué me voy a meter al evangelio si eso no es así? Gloria a Dios. Pues mi querido amigo, mi querido hermano, hay una promesa que el Señor ha hecho para aquellos que le siguen, aquellos que se disponen a seguirle. Y es que Él ha dicho que todo aquel que por su causa sufra, padezca persecución o cualquier tipo de tribulación, pues va a recibir en esta tierra una gran recompensa y en el siglo venidero va a recibir lo que es la vida eterna. Esa vida eterna, realmente las personas lo toman como algo opcional. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque hablar de vida eterna en este tiempo donde pues no sabemos si realmente ese mundo que nos han dicho exista. Y por eso muchas personas quisieran tenerlo todo aquí en la tierra. Aquí en la tierra quisieran tener todo el bienestar, toda la comodidad, resolver todos sus problemas, pero la misma palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya. Las tribulaciones, las dificultades que vivió el mismo Señor Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Hebreos, hablando de ese evangelio original, que el Señor Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El hecho de ser hijo no lo eximió del padecimiento, del dolor, del sufrimiento. Y todos somos testigos y la gente se siente orgullosa de tener esa imagen lacerada del mismo Señor Jesucristo con esa corona de espina y con todo su cuerpo lleno de heridas. Pero, ¿cómo llegó él a estar en esa condición? Eso no fue porque él quería y le gustaba el dolor y quería sufrir de esa manera. No, es que era el precio. Era el precio que él tenía que pagar para poder obtener una recompensa, como lo dice el libro de Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 10. Allí hay una palabra, una descripción que también el apóstol Pablo nos habla de este sufrimiento del Señor y nos invita para que también nosotros podamos tener ese mismo sentir. Dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda su gloria y tomó la forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta haciéndose obediente para morir en la cruz. Y allí, gloria a Dios, cuando estaba allí sufriendo en esa cruz, dice que por haber muerto y haber sufrido de esa manera tan terrible, Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el evangelio original. Es el evangelio donde todo tiene un precio.
Ese evangelio no lo puedes comprar de cualquier manera. Ese evangelio no lo consigues en la tienda de la esquina. Ese evangelio no lo consigues a cualquier precio. Tú y yo hemos visto durante mucho tiempo un evangelio genérico. Un evangelio que no es el original, un evangelio donde la gente no quiere padecer, no quiere pagar el precio por causa del Señor Jesucristo. Cualquier cosa, cualquier crítica, cualquier tipo de rechazo, cualquier tipo de adversidad, cualquier obstáculo hace que las personas se aparten del evangelio, se aparten del Señor. Pero ese no es el evangelio. Si algunas personas están y siguen al Señor porque comienzan a prosperar, comienzan a crecer, comienzan a tener una cantidad de bienestar, pero cuando las cosas les cambian, empiezan a renegar, empiezan a criticar, empiezan a dolerse y muchos se vuelven atrás. Como en este tiempo en que estamos viviendo y que muchas de las congregaciones no están abiertas, y muchos de los lugares, aunque están abiertos, las personas no están asistiendo porque les da miedo, porque sencillamente sienten temor de que se puedan contagiar, sienten temor de que se puedan enfermar. Pero cuando hablamos de ese evangelio original, esas personas que tanto como el Señor Jesucristo dice que los enfermos se reunían alrededor de él en multitud y la gente con plagas le caía encima por quererlo tocar, y él no sentía ningún tipo de miedo, de temor, de orar por el leproso, de orar por la persona que tenía cualquier tipo de dolencia o alguno que estuviera endemoniado. Y lo mismo los apóstoles. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, verso 4, mucha franqueza, dice, tengo con vosotros, mucho me alegro de poderles compartir esto, dice el apóstol Pablo, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y Pablo dice, yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia como también en escasez. Sé padecer hambre como también puedo vivir estando saciado. En todo y por todo estoy enseñado a vivir. Y dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y así como Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y todos los demás que padecieron persecución, Jacobo, el primer mártir que fue decapitado por Herodes, y la gente se sentía complacida de que hubieran cortado la cabeza de este hombre de Dios, y Pedro y Juan fueron azotados, amenazados, y no les impidió, no les causó ningún tipo de temor a ellos de seguir y de querer seguir predicando el evangelio. Ese es el evangelio original, aleluya, un evangelio sin miedo, un evangelio sin temor, un evangelio donde las personas no sienten ningún tipo de reparo de entregar su vida, la última gota de sangre, por causa de su Señor, y se sienten orgullosos de padecer afrenta por el nombre del Señor Jesucristo, por este poderoso evangelio. Pablo dice en el capítulo 1, versículo 16 del libro de Romanos, dice, no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Allí Pablo está diciendo, mucha gente puede ser que se avergüence de llevar este mensaje tal como me ha sido entregado. Algunos lo hacen por interés, algunos lo hacen por vanagloria, pero yo tengo una carga, dice Pablo, a mí me fue impuesta esta tarea y tengo que hacerlo. Y dice, ay de mí si no anuncio el evangelio. ¿Cuál es la razón por la cual en este tiempo entonces no estamos mirando un evangelio original y estamos solo llenos y conformes con un evangelio genérico? ¿Y sabe por qué? Porque nos cuesta menos. Todo lo genérico cuesta menos, aunque se parece al original. Queremos, de alguna manera, podríamos usar un lenguaje genérico también. Queremos chicanear. Queremos parecernos originales y poder también decir lo que decían los otros, te reprendo, te declaro sano y te declaro en prosperidad, y bueno, ahora ato y desato, muchas de esas cosas que parecen impresionantes, pero a la hora de la esencia, como dijo el demonio a esos hijos de Sebas que andaban tratando de exorcizar, le dijo,
Estos hombres reprendieron a un demonio y le dijeron: te reprendemos, te conjuramos por el nombre del que predica Pablo. Y el demonio le dijo: oiga, yo a Pablo lo conozco y al que predica Pablo también lo conozco, pero ustedes no son originales, ustedes son genéricos, a ustedes no los conozco, ustedes son chiviados. Gloria a Dios. Y por eso el demonio saltó contra ellos y les arrancó la ropa y tuvieron que salir huyendo asustados. Y así hay muchos que se dicen ser cristianos, se dicen ser conocedores de Dios, asustados. ¿Y qué los asusta? Un virus. Aleluya. ¿Qué los asusta? Una deuda. ¿Qué los asusta? Un cambio de situación. ¿Qué los asusta? El que ya no puedan tener esa misma libertad porque están esperando que el gobierno les diga sí se puede. Gloria a Dios. A usted nunca, los cristianos verdaderos no esperan la autorización de un sistema, de un gobierno para poder hacer lo que Dios quiere que usted haga. El cristiano verdadero es un guerrero, es un soldado, es una persona que está atento, prestando su oído a la voz de su Señor. Y es lo que su Señor diga, es lo que el Señor le anuncie, es lo que el Señor le mande. Así, en esa misión que el Señor le encomiende, tenga que entregar su propia vida. Porque el que entrega su vida o el que pierda su vida por causa del Señor la ganará. Gloria a Dios. ¿De qué te sirve estar escondido? Y a todos los pastores que puedan en un momento mirar esta palabra, todos los pastores, ¿de qué te sirve tener una personería jurídica especial si tu iglesia está cerrada? ¿Qué vas a hacer con esa personería cuando el mundo entero se está perdiendo, se está cayendo a pedazos? No necesitamos una personería, lo que necesitamos es el poder de Dios. Lo que necesitamos es poder tomar la armadura de Dios y enfrentar esta situación como guerreros del reino. Y a ti que estás escuchando, que estás mirando en esta hora, yo te digo, no debes de temer, no debes de sentir pánico, miedo, porque el que está contigo no es el brazo de carne, el que está contigo no es el hombre, el que está contigo se llama Jehová de los ejércitos. Y si él pudo librar a Pedro, y si él pudo librar a Pablo, y si él pudo librar a los antiguos, también a ti te librará de cualquier cosa. Pero si estos hombres padecieron orgullosos por causa del Señor, ¿por qué hoy tú no quieres padecer nada por causa de ese verdadero evangelio? ¿Por qué quieres que todo sea light, todo sea racional, todo sea lógico, todo sea bajo las leyes? Aleluya. Todo tiene que ser legal para no ofender al César, para no ofender a nadie, para que no se enoje el gobierno, para que no se enoje el vecino, para que no se enoje esta persona que está allí. Gloria a Dios. Aleluya. No importa quién se enoje. El diablo, la diabla, el demonio, no importa quién, el evangelio no fue predicado con el permiso y la venia del mundo. Usted sabe cuánto tiempo han querido destruir esta bendita y poderosa palabra. ¿Y quién lo ha querido destruir? El sistema, el mundo, el gobierno, los gobernantes son los que han querido destruir esta bendita y poderosa palabra. ¿Sabe quién ha querido erradicar el evangelio del sistema, de la tierra? Los gobernantes, el mundo, han querido erradicar, destruir lo que es el mensaje del evangelio. ¿Y por qué querríamos pensar hoy que ellos están complacidos de querer que usted sea un verdadero cristiano? Te van a condicionar. Te van a decir: sí puedes predicar, pero puedes predicar solo de esta forma. Solo puedes abrir tu iglesia de esta manera. Y solo puedes hacer tus cultos en las indicaciones que yo, gobierno, te pueda autorizar. Aleluya. Y allí donde van a caer muchas personas que, como aquellos falsos profetas, Semaías y esos otros que trataban de infundirle miedo a Nehemías, están diciéndole: sí, hermano, sí, pastor, sí, hermana, escuche, escóndase, refúgiese, no altere, no sea imprudente. Mire, hermano, escuche al gobierno, que es por su bien. El Señor reprenda al diablo. ¿Por el bien de quién? Aleluya. Bendito sea el Señor. Escuche esto. Usted tiene un llamado, y ese llamado no se lo hizo gobierno, no se lo hizo la autoridad de esta tierra. Ese llamado se lo hizo el Señor. Y nosotros, como dijo Pedro,
y los demás apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si Dios te está diciendo que le hagas un culto, que le tributes adoración, pero aquí en la tierra te dicen no puedes adorar a ese Dios, entonces tú no lo vas a hacer. Entonces, ¿dónde queda Daniel? ¿Dónde quedan los amigos de Daniel? ¿Dónde quedan esos apóstoles que cuando les dijeron ustedes tienen que adorar a esta imagen, a esta estatua, ellos dijeron pueden abrir esa puerta de ese horno y lanzarnos de una vez, porque nosotros no vamos a adorar esa estatua? Y si Dios nos libra, gloria a Dios, pero si Él no nos libra, sepa que nosotros tenemos unos principios, unos códigos, una ley aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, que el único que merece la honra y la gloria es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando a Daniel le dijeron y le dieron a conocer que durante 30 días no podía orar a ningún otro Dios, él dijo, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Ustedes están locos? Gloria a Dios, eso es imposible para mí, allá ustedes, pero yo no puedo dejar de adorar al que me ha tenido y me ha guardado durante todo este tiempo. Y eran solo 30 días. ¿Usted cuánto tiempo lleva sin ir a su iglesia, sin poder adorar de manera verdadera a su Dios? 3 meses, 4 meses y está conforme y esperando que el gobierno le dé la aprobación. Gloria a Dios. Daniel dijo, no, yo no puedo esperar 30 días. Y desde ese día que él conoció el edicto, abrió sus ventanas, sus puertas y dijo, pues si me quieren ver, que me vean, gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Lo sorprendieron y como estaba la ley firmada, lo lanzaron al foso de los leones, pero Dios lo libró. Y nosotros no queremos provocar milagros como esos en este tiempo. Es el tiempo donde nosotros tenemos la gran oportunidad de dar a conocer al verdadero Dios, el verdadero evangelio, ese Dios que libra, ese Dios que cuando van en nuestra búsqueda, en esa acechanza queremos destruir, Él envía a sus ángeles y nos libera, nos puede sacar del foso de los leones, nos puede sacar del horno de fuego, nos puede sacar de la cárcel. Ese es el Dios que el mundo necesita conocer en este tiempo. Y usted y yo somos los llamados de dar a conocer el verdadero evangelio. No es evangelio genérico, no es evangelio, ese otro evangelio, porque Pablo aquí les dice, ustedes muy pronto se apartaron del verdadero evangelio. No sé si tú has conocido ese evangelio, pero yo siento acá un vivo celo por esa palabra que recibí hace más de 30 años, cuando las personas aún se sentían orgullosas de participar del culto, de poder celebrar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, donde el evangelio era predicado y las puertas se les tiraba, donde entrábamos a lugares donde las personas nos miraban con odio, donde nos maldecían, donde conspiraban para matarnos. Pero aquí estamos, libres, vivos, porque hemos visto la mano de Dios librándonos. Y si Dios nos ha guardado a nosotros, también a ti te puede guardar, también a ti te puede librar de la hora que Él ha preparado para castigar a la humanidad por su desobediencia. Este es el tiempo donde el verdadero evangelio debe ser predicado. Ese evangelio que se predica con sangre, ese evangelio que se predica con persecución, ese evangelio que se predica con milagros, con señales, con prodigios, ese evangelio que abre puertas donde nadie pensaba que se iban a abrir, ese evangelio que hace que el mundo vea la gloria de Dios. Tú eres el llamado, tú eres el instrumento, y quiero que allí donde estés levantes tus manos y digas, Señor, yo quiero predicar ese evangelio, yo quiero ser un portavoz de esa palabra rema, de esa palabra viva, y quiero hacer lo que tú me has ordenado que haga. Yo quiero renunciar a todo miedo, a todo temor, a todo lo que el enemigo quiere ponerme para mantenerme encerrado y callado. A partir de ahora, quiero que te levantes de ese lugar y tomes tus armas de guerra y puedas ir a atacar al enemigo y ordenarle que retroceda en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, yo declaro esta palabra en favor de aquella persona que ha escuchado este mensaje y que su espíritu se está activando en este momento para poder él ser ese guerrero, esa guerrera, ese instrumento en las manos tuyas. Padre, glorifícate de manera sobrenatural en su vida. Úsalo en este tiempo para dar a conocer tu gloria,
para honra y alabanza de tu nombre.